Hay algo muy importante, yo creo que, por ejemplo, el teatro, la danza escénica o las artes escénicas en general, visto como espectador es magia, ¿no? Es mágico, es Doctor Strange, ¿no? O sea, te hago dos, tres trucos, pero es más ciencia que magia, ¿no? Si lo ves del otro lado, por ejemplo, hay un autor, digo, tú lo conoces muy bien, Eugenio Barba, que dice que las únicas tres profesiones que estudian al ser humano como tal es la psicología, la antropología. Puede ser antropología, me refiero a todas las que estudien como a la sociedad, ¿no? Pero bueno, él dice específicamente antropología y el teatro, ¿no? Y para estudiar, pues hay que analizar, hay que observar y eso incluye el método científico. Y ahí es a donde voy a mi siguiente pregunta, porque tú te especializas, no basta con ser un actor egresado del CEDAR, que hay mucha gente que sale ya con buen nivel, sino vas a la UB y te dedicas a dirección, bueno, te especializas en dirección escénica y en otro término que es escenotécnico. Me gustaría que nos platicaras un poquito bueno, de la carrera para los que se estén animando a estudiar y sobre todo esta parte escenotécnico, ¿a qué se refiere? ¿Por dónde va tu rama de responsabilidad o de trabajo al Claro. egresarte con esta especialidad? Mira, hay dos cuestiones. La primera es justamente salgo del CEDART y salgo con un buen nivel. Digo, al caso que estando en el CEDART obtenemos un premio a nivel nacional y nos vamos a Grecia a representar a México con teatro griego, con teatro clásico griego. Entonces, vaya, lo que te quiero decir es, pues yo de ahí pude haberme ya dedicado de lleno a las artes escénicas sin ninguna necesidad, ¿no? Sin embargo, había el, el tema interior de decir, tengo que terminar de desentrañar qué sucede en este acto de magia, ¿no? Que es todo lo implica. Y al final yo no me terminaba de sentir completamente a gusto siendo, lo voy a poner con un término que me gusta usar mucho, que es ficcionante, donde yo englobo, donde yo encierro a el actor o actriz, bailarina, bailarín, performer, etcétera, ¿no? O sea, el ficcionante, aquel que crea la ficción. Y estando entonces en la Universidad Veracruzana, en la UB, ingreso a la Facultad de Teatro y a ver, vamos a ser honestos, me di cuenta que había actores mucho más talentosos que yo. Había actores que memorizaban textos mucho más rápido que yo, había actores con capacidades físicas, acrobáticas, mucho más que yo. Había actores o actrices que tenían un despertar emocional, una sensibilidad, una elocuencia discursiva de evocar los sentimientos mucho mejor que yo. O inclusive un perfil, ¿no? Porque hay veces que en una obra tú puedes ser muy bueno, pero el perfil es, no sé, Otelo, ¿no? Y necesitas al moro y tú dices, soy blanco, y dices, ¿cómo va a ser el moro? No puedes, lo siento, ¿no? Y quiero a él es el moro, ¿no? Sí, O sea, claro. hay cosas que no dependen de ti, ¿no? Sí. Sin embargo, lo menciono en este sentido, en que volteo y reconozco o comienzo a reconocer los talentos de mis compañeros. Y entonces dije, espérate, a ver, si tú estás logrando reconocer esos otros sentimientos en los demás, esas otras capacidades, esos otros talentos, ¿para qué te peleas con ellos? Pues mejor dirígelos, ¿no? Aparte tenía ya como este background de decir, puedo organizar, puedo estandarizar, puedo dividir, puedo seccionar, puedo darle figura, orden, ¿no? Desde la capa exterior. Y como lo dice Grotowski, puedo ser el espectador de oficio, ¿no? Entonces, ahí me apasionó el tema de la dirección escénica, ¿no? La dirección escenotécnica. Lo que sucede puntualmente con la pregunta que me haces, el diseño escenotécnico me viene, creo yo, a partir de un personaje que marcó muchísimo mi vida como persona.
un personaje que me dotó de muchas de las capacidades y muchas de las características que hoy a mis 39, casi 40 años, te puedo decir que me han sacado adelante en muchas cosas, que fue mi abuelo. Él me enseñó a Ok, utilizar las manos y a pensar con lógica. Él hacía carpintería, hacía electricidad, pintaba, leía, estudiaba, a pesar de que no pasó de cuarto, quinto año de primaria, tenía un lenguaje y tenía un conocimiento vastísimo. Entonces, él me enseñó cómo utilizar un serrucho, una cegueta, qué diferencias había, una lija, una lima, un destornillador plano, uno de cruz, etcétera. O sea, un pegamento, por qué la madera se tenía que cortar así y no así y utilizar las vetas de tal o cual manera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo comienzo a dirigir una puesta en escena y me enfrento a la necesidad de tener un espacio que cumpla determinadas características, ¿no? Que de este espacio plano bidimensional surja una tercera dimensión, un volumen con determinadas características, y me doy cuenta que no hay gente o que hay muy poca gente o que cobran muy caro para un estudiante universitario que pueda desarrollar eso, que sea capaz de conocer elementos estructurales sin llegar a ser arquitectura o no con la especialidad hasta la arquitectura, sino llegar a ese punto de la ficción, de la magia que en el escenario necesitas para poder distinguir o diferenciar en un momento dado de utilizar una estructura sólida de madera firme porque vas a poner a 50 ficcionantes ahí arriba a bailar, a gritar, a saltar, a lo que sea, o que simplemente necesitas una tela suavecita, sostenida, porque lo que vas a hacer es un juego de iluminación que te evoque una textura onírica, etcétera, ¿no? Entonces, cuando llego a ese punto y me enfrento con que estoy yo como director sentado frente al escenario y digo, ¿y ahora quién chingados me va a hacer esto que me estoy imaginando donde sucede la ficción que estoy dirigiendo? Paso a ese siguiente nivel y digo, si quieres que algo suceda bien, hazlo tú hazlo tú mismo, mismo. ¿no? Entonces dije, pues manos a la obra, cabrón. Y me puse a casi abrir por el esquema de educación en el que entré en la Universidad Veracruzana, a abrir ese perfil. Entonces, tuve la oportunidad de que llevaron a, a dos maestros, tres maestros maravillosos con los que pude acercarme al lenguaje cenotécnico, y soy pésimo para los nombres. Uno era el maestro Daniel, no recuerdo su apellido. El otro era... te voy a fallar, la verdad no me acuerdo, pero tres maestros maravillosos con los que pude empezar a abrir esta especialidad dentro de la carrera, ¿no? Diseño escenotécnico. ¿Qué es lo que hace el diseñador escenotécnico? Entablar, en primer lugar, comunicación con el director acerca de su concepción de el fenómeno escénico que va a suceder, puntualmente qué es lo que necesita que exista dentro del escenario para que suceda la acción. Tercero, diseñarlo de la mejor manera, estética, bella, elocuente. Y tercero, y cuarto, que sea funcional. Ah, muy ¿Sale? importante ese punto, ¿no? Ese es fundamental, que sea funcional, que pueda desarmarse, armarse y transportarse y guardarse. ¿Sale? O sea, Ajá. son esas cosas que dices, puta, está muy bonita tu escenografía, pero ¿y ahora cómo chingados lo saco? Porque es la función de matiné mañana a las 11 de la mañana y hay otra obra que no tiene que ver con esto, ¿no? Y Bueno, tengo tú que una le huiste temporada de a 3 la meses. ingeniería, ¿Eh? tú que le huiste a la ingeniería, ahí está el No, totalmente, o sea, industrial, ¿no? Un poquito.
completamente, o sea, el diseño industrial, a saber cómo una estructura cuadrada, un volumen tridimensional, se tenía que plegar para poder encajar y guardarse 50 tarimas en un espacio de 10 metros, ¿no? Así, o sea, y cómo se podían disfrazar y cómo se podían vestir y qué materiales puedes utilizar para simular un muro de piedra, pero que pese lo que pesa 3 chamarras, o sea, una locura. Es realmente la parte que fabrica lo que sustenta la magia del escenario. Y no es únicamente los volúmenes, sino también la iluminación y también las trampas, las Deux Machines, ¿no? Que conocíamos antes, ¿no? Cómo funciona el sistema de tramoya, de contrapesos, de trampas de un teatro, de los desahogos, de las piernas, de las bambalinas y los bambalinones, de los telones, etcétera. O sea, realmente es o somos quienes le conocemos los calzones al teatro, ¿no? Como decimos en el argot.